En efecto, el informe incluye los nombres de un grupo de personas que son, incluyendo el presidente Maduro y varios miembros del gabinete y de la Fuerza de Seguridad. Pueden acceder vía web. Y el tipo de responsabilidad es algo que tiene que determinar en todo caso la Corte Penal Internacional, justamente cuál es la responsabilidad individual y el grado de responsabilidad que tiene cada una de estas personas. Lo que nosotros incluimos son aquellas personas que han sido mencionadas o relacionadas con los delitos de lesa humanidad que nos tocó investigar, digamos. Hay algunos generales del ejército que se mencionan como figurando en los momentos donde se realizaban torturas, las coordinaciones existentes entre todas las fuerzas de seguridad que respondían a algún mandato concreto político en particular, como podía ser del presidente Maduro. En fin, hay una serie de evidencia que claramente muestra que en los delitos de lesa humanidad que a este panel le tocó investigar, existen funcionarios, altos funcionarios del gobierno, que van mucho más allá de esta lista que nosotros mencionamos, y que le va a corresponder eventualmente a la Corte Penal Internacional de determinar qué tipo de responsabilidad individual hay en cada caso concreto. No le corresponde a este panel le corresponde determinar, para tener claro, una primera etapa ante la Corte Penal Internacional. Lo importante son los hechos, y los hechos que se muestran configuran o no un delito de lesa humanidad. La primera etapa, la etapa de investigación, que es la que estamos actualmente, no se busca responsabilidad individual. Pero al hacer la investigación nosotros nos encontramos con una serie de nombres que ponemos para que cuando llegue la etapa de determinar responsabilidad individual ya figuran esos nombres. ¿Vos querías decir algo? Bueno, no. Mencionabas algo, incluye el vicepresidente de la República, varios vicepresidentes, ministro de Relaciones Exteriores, generales, ministro de Defensa, en fin, hay una larga lista. Gracias. Buenas tardes. Katia Salazar, Due Process of Law Foundation. Tengo dos preguntas concretas para el panel. La primera es un poquito, digamos, técnica y tiene que ver con el tema de corrupción, porque si bien la Corte Penal Internacional no ve los temas de corrupción, yo creo que han habido algunos intentos de introducir el delito de corrupción también como parte, por lo menos, del análisis de la situación, o sea, como por ejemplo un agravante de los delitos cometidos o un criterio, como digo, de evaluación de los hechos. Entonces, todos sabemos que en Venezuela, digamos, la corrupción ha sido justamente lo que ha sostenido este sistema que ha permitido los crímenes de lesa humanidad, y quería preguntarles qué rol juega o ha jugado el tema de corrupción en el informe que han preparado. Y mi segunda pregunta es sobre este ejercicio, sobre el panel independiente que ustedes forman parte y que ha hecho este trabajo tan interesante, y quería preguntarles si piensan que este ejercicio y esta metodología podría ser usada en otros casos también, digamos, de las Américas, otros países de las Américas donde se alega la comisión de crímenes de lesa humanidad. Creo que el caso más conocido por todos es el de México, y bueno, creo que este podría ser un buen ejercicio para empezar esta mirada. Gracias. Con respecto al tema de corrupción, y le doy la palabra a mis colegas, este panel, en primer lugar, no tiene una facultad, un mandato de investigación en el terreno, porque no, como bien saben, lamentablemente el gobierno de Venezuela desde hace muchos años no permite que haya algún tipo de presencia de supervisión internacional por parte de los organismos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede visitar Venezuela desde hace bastante tiempo. Por tanto, no, era imposible hacer una investigación en el terreno. Y al mismo tiempo, considerando la celeridad con que era importante trabajar este tema debido al agravamiento de la situación de derechos humanos, delito de lesa humanidad en Venezuela, nos concentramos en aquellos hechos donde claramente determinamos una
evidente violación del delito de lesa humanidad. No escapó el tema corrupción en nuestras discusiones, era uno de los temas que estaban presentes y que se hablaron bastante, a ver de qué manera podían formar parte o no de este documento, pero se optó finalmente por ser específicos y concretos en aquellos delitos de lesa humanidad que son más que evidentes debido a la información que nosotros recibimos. Con respecto a la segunda pregunta, realmente escapa a este panel. A nosotros se nos dio un mandato muy claro y muy específico. Creo que es un procedimiento realmente excelente, extraordinario, que ha hecho la Secretaría General de buscar mecanismos independientes que ayudan y asesoran a todo el trabajo que hace la Secretaría General de la OEA. Y también decir algo fundamental que mencioné en mi presentación, que es el de la complementariedad, y algo que realmente llamó poderosamente la atención a todo el panel, es la enorme ausencia de Estado de Derecho y de justicia en Venezuela. Enorme, enorme. O sea, no existe ningún tipo de... O sea, los mismos fiscales de algunos casos muy relevantes para la opinión pública declararon ante este panel que ellos eran presionados por parte del gobierno. Y hay personas presas por las presiones que ellos mismos reconocen hoy en día. La evidencia de falta de justicia es muy abundante y creo que es el factor principal a tener en cuenta en el caso de Venezuela. I just will follow up with para darle seguimiento a lo que dijo el juez Cantón. Va a haber la corrupción en el asalto al Estado de la ley, y hemos oído testimonios de jueces que recibieron órdenes del gobierno de poner una orden de arresto falsa, o de fiscales ordenados a dar testimonio para crear testimonios o pruebas falsas en contra de víctimas, y las víctimas que dieron su testimonio para demostrar cómo se les obligó a dar confesiones falsas. Todo esto está enumerado en el informe, y esta es una forma de corrupción del Estado de la ley. I would like que invite a los países de la OEA que son parte del Estatuto de Roma a denunciar al gobierno de Maduro ante la Haya. Creo recordar que el señor Luque, candidato a la presidencia de Colombia, dijo en Washington que él llevaría, que fue uno de los legisladores que acudieron ya en su día a la Haya, dijo que como presidente denunciaría al gobierno de Maduro ante la Haya. ¿Tienen ustedes idea o han sabido de algún otro país, les han dejado saber que ellos, quién estaría también dispuesto a acudir allí? Si hay algún otro país, no sé, se me ocurre Brasil, por ejemplo, o, no sé. Y también, si esto no llega al Tribunal de la Haya, porque no hay ningún país, ningún Estado que decide acudir, ¿en qué quedaría su informe? Gracias. Creo que es tanto cualquiera de nosotros tres panelistas, más allá del rol que le corresponde a la Secretaría General de la OEA, a nosotros tres, por lo menos en mi caso, y si en alguno de los otros dos, se nos ha consultado por distintos gobiernos sobre este procedimiento que estamos siguiendo, y expresaron algunos gobiernos interés en esta situación y en la posibilidad de eventualmente enviar un caso o someterlo también ante la Corte Penal Internacional. Ahora, creo que todo eso es muy prematuro con cualquier gobierno responsable de decidirlo o hablarlo antes de que conozcan el informe. Entonces creo que recién a partir del día de la fecha, donde van a tener conocimiento más acabado del informe, los países interesados pueden tomar una decisión más responsable de si van a someterlo o no ante la Corte, y creo que la importancia de esta presentación precisamente de que los estados tengan en cuenta eso. Y en segundo lugar, es evidente que tiene una fuerza política enorme
que los estados acompañen a este documento, pero no es menor la fuerza que tiene un documento presentado por la Secretaría General de la OEA, la organización regional principal y la más antigua en el mundo entero. Y si no hay más preguntas, damos... Disculpen que reincida. Usted acaba de hablar de la fuerza que tiene este informe, la fuerza política por ser un informe de la OEA, pero entonces ¿hay algún tipo de iniciativa para llevarlo al Consejo Permanente? Porque ahora mismo yo entiendo que no es un documento de la OEA, ¿no? Es un documento de un panel de expertos a quienes el secretario Almagro encargó la investigación que acaban de concluir. Entonces, ¿se llevará al Consejo Permanente, a la Asamblea dentro de poco más de una semana? Voy a responder una parte y en todo caso después le paso la palabra a Cris Hernández por si quiere agregar algo. Aquí no hay solamente un documento del panel, acá hay dos documentos. Un capítulo primero, que es el documento de la Secretaría General de la OEA, que es sumamente abarcativo de muchas más situaciones de delito de lesa humanidad que las presentadas por el panel de expertos, y abarca muchísima más información, porque como mencioné antes en el procedimiento se recibió, no sé si tienen información precisa de la cantidad de información recibida, pero numerosa información que se recibió y numerosa información que pudimos encontrar en distintos organismos internacionales. Por lo tanto, no es solamente hoy por hoy, este ya es un informe de la Secretaría General de la OEA. Una parte porque la hicieron ellos, la otra parte que se la entregamos esta mañana a la Secretaría General. Y Cris, no sé si querés agregar algo. Sí, simplemente decir que este informe se presenta públicamente, entonces está dispuesto para que cualquier persona lo pueda descargar desde la página de la web y por ende será de conocimiento de los estados asimismo. Entonces es un documento público que podrán evaluar las personas individuales, así como los gobiernos de la región y todos los gobiernos que son estados parte del Estatuto de Roma, que son mucho más que solo los países del hemisferio. Bueno, muchas gracias.